Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos nuevamente a María Fernanda Buenaño, con quien vamos a compartir esta tarde un tema sumamente interesante. Adelante. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué hermoso. Mira, el tema de hoy, ser consciente de mi sombra a través de las relaciones. Parto por explicar qué es la sombra. Nosotros tenemos mucho más de lo que somos conscientes. Su interior. En la sombra nosotros hemos depositado todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, todo aquello que nos puede de alguna manera afectar a nosotros, a nuestro bienestar, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Okay. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo aquello que podría atentar contra esa imagen que he creado de mí misma, por Sí. ejemplo, lo depositamos en la sombra. De hecho, en la sombra hay muchísimas cosas de nosotros mismos que rechazamos profundamente. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de esa sombra que nos pertenece a nosotros, por supuesto, en las relaciones? Cuando nosotros en una relación entramos en un conflicto, hay alguna situación, algún comportamiento de la otra persona que nos genere conflicto, que nos genere un problema, un malestar, eh, muchas veces rechazo, ¿sí? En nosotros, estamos frente a nuestra sombra. Ok, entonces por decir algo, esta pareja, el marido o la persona, el hombre, está continuamente quejándose de que cuando llega a casa no hay comunicación, no hay amor, no hay cariño, y empieza a haber un rechazo y empieza a ponerse mal y dice, ¿qué pasa con mi pareja? Que es que no me quiere, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan fría? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Y es un fastidio. Ok, exacto, mira, esta palabra, qué bueno que la hayas dicho, porque la sombra muchas veces nos fastidia. Cuando a ti te molesta algo del otro, llámese pareja, llámese familiar, llámese jefe, independientemente de la persona. El tema aquí es que en una relación, ¿sí?, con el otro, hay algo que te molesta, hay algo que te saca de tu centro, hay algo Sí. que te fastidia. Y el fastidio es una especie de alarmita, ¿no? Cuando se Oh. enciende el fastidio, ten la seguridad de que eso es tu sombra. Y a Es veces hay una muy cosas, buena forma de reconocer. y a veces hay cosas muy pequeñas, pero a veces hay cosas que son mucho más grandes y dices, no entiendo por qué hay una reacción tan fuerte a algo que a lo mejor no era tan importante y Por explotas. supuesto, por supuesto, muchas veces si tú analizas eh, con calma, fuera del conflicto y lo piensas bien, puede que llegues a pensar, bueno, no era para tanto, ¿no? No es tan grave. O esto que me molesta y me choca tanto, ¿por qué me choca tanto si no es nada grave, no ha pasado nada Sí. extraordinario? Es algo que se da normalmente. ¿Por qué a mí me molesta tanto? Ahí podemos hacer una diferenciación. Aparte, la persona que tenemos afuera siempre va a ser un espejo. Las relaciones nos ayudan a poder trabajar en nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos según esos espejos. Esas personas están ahí para reflejarnos lo que nosotros no vemos en nosotros. Okay. Entonces, cuando ves algo en la otra persona que te molesta, que te fastidia, que te choca, que te saca de tu centro, como decía antes, estás ante una sombra. Si es sombra, quiere decir que necesariamente tú no tienes conciencia de ella. Por eso es sombra. Porque si tú fueses consciente de que tú tienes lo mismo que la persona te refleja, ya no sería una sombra. Para que sea una sombra tiene que estar en donde no hay luz, en donde no hay conciencia. Tiene que estar en tu inconsciente. Tienes que no ser consciente de que tú tienes esto. Entonces, cuando te choca y te molesta mucho, es una sombra tuya, es una parte de ti que tú no has reconocido, que no sabes que tienes.
También está por otro lado cuando ves algo que no te gusta en la otra persona, pero no te saca de tu centro. Oh, Si te has dado cuenta que de pronto dices, esto no me gusta, pero no pasa nada. no crea ninguna emoción. No crea una emoción fuerte, no, exacto. Simplemente es algo que veo y juzgo como esto no me gusta, pero no me afecta. Pero lo puedo ver sin que esto genere ningún problema, ningún conflicto en mí. En ese caso, igual sigue siendo algo que tengo yo, pero en este caso ya he sido consciente de que yo lo tengo. Es decir, es una sombra que yo ya reconocí en mí. Por eso no me molesta. Lo que me molesta es algo que yo veo y que no he reconocido en mí. Por eso me molesta, me choca, ¿sí? Porque es algo que yo no quiero ver y viene. No quiero ver y viene. Entonces, hace como una especie de clic. Dentro, por ejemplo, en mi interior, tengo este mismo comportamiento que la persona, ¿sí? En este caso hablaba de una esposa, ¿verdad? Que tenía el comportamiento que según su esposo percibía como una falta de amor, como que no expresaba las cosas, como que era una persona muy fría, ¿sí? Si eso me choca profundamente y me molesta y me saca de mi centro, entonces es una sombra mía. Yo también soy frío y no expreso mis emociones. Es por eso que me choca tanto. Entonces, cuando yo estoy en una relación con otra persona, quien sea esta persona, y digamos que esta persona tiene un comportamiento y ese mismo comportamiento está en mí, entonces es como cuando hay una chispita, ¿no? Que se produce y te choca y te molesta, pero no se podría generar esa chispita si tú no tuvieses lo mismo. Okay. Es ahí donde se genera esta molestia, este no soporto, porque yo también lo tengo y hace como un corto, ¿no? O sea, digamos, en mi caso, Dios, no soporto la impuntualidad, no soporto el desamor, no soporto la falta de comunicación, no soporto el discutir con alguien un tema que yo sé que lo domino y lo veo y me choca durísimo, sea en el trabajo, sea con la pareja, sea con mi familia. Todo eso que yo rechazo es realmente algo que tengo yo, que está en mí, que es una sombra que no veo. Claro que sí. Vamos a poner un ejemplo y vamos a trabajarlo, ¿ya? Ok, Empecemos con el de la impuntualidad. ok. Ese es un buen ejemplo, porque es muy sencillo y además creo que se da muchísimo, es fácil de ver. Sí. Digamos que a ti te molesta o a una persona le molesta muchísimo la impuntualidad. Ahorita vamos a poner el ejemplo contigo para poder hacerlo De más acuerdo. visible a la gente que nos ve, ¿ya? Entonces, ¿qué es realmente lo que te molesta de la impuntualidad de la otra persona? La falta de ¿Qué sientes respeto. con esa impuntualidad? La falta de respeto, de aprecio, de... Puede ser ego, puede decir que es que no me valora, que por eso no le importa, no hay una significación de mí que hace que esta persona quiera estar puntual en una cita. De alguna manera, esta impuntualidad tiene un significado que no es la impuntualidad. Porque si Cierto. puedes saber, la impuntualidad nosotros llamamos al hecho de que llegues fuera de la hora acordada. Sí. Te acordamos a las 4 y llegas 4:15, 4:30, has llegado impuntual porque no corresponde a la hora que habíamos quedado. Eso es lo que llamamos impuntualidad. El asunto es que luego se le da un significado. Entonces, tú cargas a este pensamiento o a esta acción, a este hecho, lo cargas con un significado que dice, si no ha llegado puntual, significa que no le importo, que no me considera, que no me respeta, que esta persona no me ve como alguien valioso, importante, respetable, como para llegar a tiempo. Pero ese es mi significado. Ese ¿Perdón? es mi significado. O sea, todas las personas pueden dar un significado distinto y puede traer una En emoción. este caso creo que la mayoría va a dar el mismo que acabas de Ok, dar, ¿eh? Porque cuando alguien llega impuntual, siendo sinceros y honestos,
sentimos que la otra persona no nos ha respetado, no nos considera importantes. ¿Sí? Es por eso que si tú analizas la impuntualidad como una sombra, más allá de la impuntualidad vas a encontrar la falta de consideración, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver, vamos a virar la pregunta, a volcar la pregunta hacia ti en este caso. ¿Sí? Ok, Digamos que yo soy la persona que llego impuntual y tú eres la persona que se molesta mucho, se enfada mucho muy bien. y esto es algo que te va a quedar hoy y mañana y pasado, ¿no? Como un resentimiento. ¿Ya? Ok. Entonces para ti ha significado que no te considero importante. Entonces la pregunta, volviendo a que la sombra es tuya, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué tú no te consideras a ti mismo? Oh. Tú no consideras, ¿con qué persona haces lo mismo? De no darle mucha importancia. Según lo que tú dices, la respuesta sería a mí mismo. Probablemente a ti mismo. Es más, en las relaciones, nosotros vamos a tratar a la otra persona exactamente igual como nos tratamos a nosotros mismos. La primera relación en el mundo de las relaciones es la relación con nosotros mismos. Okay. Si yo actúo de forma deshonesta con otra persona, es seguro que actúo de forma deshonesta conmigo mismo. Es por eso que luego lo extiendo hacia la afuera. Oh. Entonces, si hay una sombra que dice hay una falta de consideración y esta sombra es tuya porque la has visto, entonces es muy probable que tú no tengas consideración para ti mismo. Ahora busquemos, porque a veces pensamos que tienen que ser cosas muy grandes y no lo son muchas veces. Simplemente puede ser con el hecho de que, por ejemplo, necesitas descanso. Bueno. Y no haces este descanso. No hay problema, hubo un pequeño corte. Digamos que necesitas descansar, sientes necesidad de descansar y no lo haces. Llegas de tu trabajo, estás rendido, ha sido un día muy cansado, pero tú te exiges demasiado y dices, me muero de sueño, pero no, me voy a quedar hasta las 3 de la mañana en la computadora continuando mi trabajo. Esa es una falta de consideración. Esa es una acción en la cual no te estás dando la importancia, porque si te das la importancia, te cuidas. Cuidas el hecho de que necesitas descanso, entonces descansas. Necesitas comer, tienes hambre y no voy a comer, aunque me muero de hambre, pero no voy a comer. Esa es otra manera en la que tampoco te estás considerando. Todas las cosas en las cuales tú puedas ver que tú pasas al segundo plano, que primero es, no sé, el trabajo, o la otra persona con la que tengo que cumplir, pero no cumplo conmigo. Ahí no estoy considerándome a mí primero. Entonces, sí, la sombra no necesariamente es que esa persona es impuntual y yo también soy impuntual. Puede ser que sí. Pero tengo que buscar qué es lo que realmente me molesta. No ¿Qué es la significa impuntualidad. para mí que esa persona sea impuntual? Y llegas a otro significado probablemente. Okay. Y en ese significado te haces la pregunta hacia ti. ¿De qué formas yo hago esto? Y vas a encontrar. Es bastante fuerte esto, porque si te pones a ver, en cada momento que estamos en el trabajo, en casa, normalmente damos importancia, a lo mejor estoy generalizando, pero yo lo hago, estoy en el trabajo y digo, bueno, tengo sed, pero prefiero hacer esto ahora mismo. Tengo ganas de ir al baño, pero me aguanto un poco más. Quiero llamar a esta persona porque quiero decirle algo, pero es que no quiero dar, no que no me doy tiempos para mí por no estar conmigo. Doy todo hacia el resto y eso al final me Exacto. produce molestia. Esta es una forma, una de las tantas formas,
¿sí? En las que nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no nos respetamos a nosotros mismos, Ah, no nos damos la importancia a nosotros mismos. Claro, por eso me choca muchísimo que la otra persona no me dé ese valor que yo no me doy. Porque el día en que tú te das ese valor, lo de afuera va a ser totalmente distinto. De ¿cómo? hecho, puede la otra persona tener el mismo comportamiento, pero a ti no te va a chocar, no te va a molestar. Probablemente le esperes media hora, probablemente le llames y le digas, no te puedo esperar más, discúlpame, nos vemos otro día y no ha pasado nada y te vas tranquila y no ha pasado No hay absolutamente nada. conflicto, no hay resentimiento, no hay molestia. Hay resentimiento, ¿por qué? ¿Por qué habría de haber resentimiento en este caso? Si es algo que no te choca, simplemente lo puedes manejar y te das a ti primero el lugar. Entonces, ¿puedo esperar media hora? Sí, ok, le espero. ¿No puedo esperar media hora? Ok, no le espero y le aviso, lo siento, no te puedo esperar media hora. Pero no hay la ira, ese resentimiento de que me dejó plantado, de que llegó tarde Sí. y todo el día sigo con lo mismo. Y de noche me muero de ira si le podría llamar a volver a decir que por qué hace esto que me molesta tanto, ¿Qué ¿no? pasa con ese sentimiento de culpa que a lo mejor puede llegarte cuando llamas y dices, ¿sabes qué? No te puedo esperar más, tengo que irme. Y te vas y encima te vas con culpa de no haberle esperado más. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué habría de salir esta culpa? Cuando nosotros vemos algo en el afuera, a veces nos quedamos colgados con lo que pasa con la situación y no realmente con lo que esta situación trae a nosotros. En este caso, la culpa. Cuando vemos una emoción como esta, la culpa, es interesante que nosotros atribuimos la culpa a lo que la persona ha hecho o no ha hecho o a lo que yo he hecho en este instante. Sin embargo, es una emoción que ya ha estado adentro, que lo único que hace es salir para ser vista exactamente igual. Entonces, si vamos a algo más profundo, en realidad el origen de la culpa no es porque tú a la otra persona le tengas que cortar y decir, ya no te puedo esperar. Ok, ¿cuál es el origen de la culpa? Hay que buscar el origen de esa culpa que se ha instalado mucho antes. Porque si analizas, eh, no hay de qué sentir culpa. En todo caso, si es que hubiese esa posibilidad, que realmente tampoco la hay, pero si la persona elige sentirse así, debería ser más bien del otro lado, que es la persona que no vino a tiempo. Es igual como cuando tú sientes culpa por cobrar un dinero que tienen que cancelarte por un servicio que tú has dado y te sientes culpable cuando en realidad estás haciendo algo completamente Y normal. sin embargo, Te si das te das cuenta, es generalizadísimo. Entonces, ¿podrías ayudarnos a los que estamos aquí escuchándote a cómo entender esta cosa de la culpa? ¿Es una sombra también? ¿Cómo disolver esto? cuando nosotros sentimos culpa, generalmente mmm, tendemos a sentir culpa con muchísimas situaciones, no solamente con una puntual. Hay una tendencia a sentirse culpable, Ok, ¿sí? Generalmente esta culpa se ha instalado muchísimo tiempo atrás y es simplemente un programa que se va repitiendo, ¿sí? Con respecto a la culpa, a la larga, nosotros tenemos que llegar al perdón. ¿A quién? A nosotros mismos, porque nos sentimos culpables porque por alguna razón en algún momento hemos sentido que debíamos haber hecho otra cosa a la que hicimos y nos sentimos culpables. ok. Sea eh, que esto que hemos hecho o hemos dejado de hacer en realidad tenga sentido para la persona como algo malo. Muchas veces no tiene nada de malo y la persona siente culpa. Entonces, ese es un trabajo que hay que irlo haciendo. Pero cada vez que sintamos una emoción que no parta del amor, podemos empezar, por perdonarnos. No entiendo, no sé por qué siento esta culpa. Pienso que es porque me tengo que ir y voy a cerrar la llamada. No sé dónde se instaló esta culpa, pero me perdono porque no pude hacerlo mejor. Me perdono porque no pude hacerlo mejor. ¿Esta culpa se relaciona con una sombra o es algo totalmente separado? Sí es parte de la sombra siempre y cuando tú no seas consciente. Acuérdate que en la sombra está todo lo que tú no sabes. Ok, Si tú tienes una culpa que es inconsciente, es decir,
tú no sabes que tienes esta culpa, es una sombra. Pero si es que tú ya sabes que tú tienes un sentimiento de culpa, que no sabes de dónde viene, pero sabes que lo tienes, lo has reconocido y lo has visto, entonces ya no es sombra, porque ya lo sabes. ¿Me explico? Te explicas. Una de las cosas que más he escuchado y yo mismo me he quejado dentro de una relación de pareja o de cualquier tipo de relación es una comunicación más certera, más asertiva, más clara de los sentimientos, de lo que ocurre, para tener claro lo que sucede dentro de la relación. Y mi queja constante es que no hay una buena comunicación, es que no hay una buena comunicación y ha sido base para incluso dejar relaciones, es que no nos comunicamos, con lo cual me crea un conflicto bastante grande. Esto, me imagino que según lo que tú dices, tengo que analizar que la falta de comunicación es mía. Sí, a ti te choca muchísimo eso, por ejemplo, Sí. tienes que siempre hacerte la pregunta de qué es lo que te molesta, porque a veces no es el título que tú le das, Ok. sino como, por ejemplo, ¿te molesta la impuntualidad o te molesta el significado que tú le has dado a la impuntualidad? Oh, Entonces entiendo. ya tenemos que partir del significado. Siempre que algo te molesta, tienes que ir más allá, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio anterior. Esto me Riquísimo, molesta y qué riquísimo. me hace sentir esto y qué significa para mí esto. Significa esto, esto, esto y esto. Entonces acá es donde yo comienzo a trabajar. Ok. Porque muchas veces el título no es. Todo está bien. Va a volver. Tranquilos. Está muy interesante esta charla. Está increíble. Bueno. De todas formas, lo que hemos sacado en claro es que todo lo que está escondido dentro de nosotros, que no vemos, lo que nos molesta tan fuertemente, tenemos que trabajarlo. Volvemos nuevamente en una siguiente sesión. Gracias.